Una mujer casada y su oscuro secreto, 7 relatos de brujería que nunca olvidarás. La noche oscura se cernía sobre el pequeño pueblo de San Lorenzo, donde los susurros de antiguos hechizos y secretos encerrados flotaban en el aire, pesados como la neblina. Todos conocían a Elena, la mujer de risa contagiosa, pero pocos sabían que detrás de esos ojos cálidos se escondía un oscuro secreto, uno que podría desatar una tormenta de terror. Se decía que en cada luna llena, cuando el silencio era roto únicamente por el ulular de un búho, Elena descendía al bosque, guiada por una voz susurrante que solo ella podía oír. Lo que sucedía allí era un misterio, un velo de sombras que envolvía un ritual antiguo demoníaco que dejaba al pueblo en un estado de inquietud indescriptible. Algunas noches, las luces parpadeaban en su casa, y los rumores crecían, llamas danzantes y risas extrañas se oían desde dentro. Aquellos que se atrevían a acercarse a la ventana, aseguraban haber visto figuras danzando en la penumbra, un espectáculo que helaba la sangre. ¿Era realmente una reunión con las fuerzas oscuras? Cada vez que mencionaban su nombre, un estremecimiento recorría la columna de quienes escuchaban. Historias de desapariciones, luces en el cielo, y sombras que parecían vivir entre los árboles llenaban sus conversaciones. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontarla. La puerta de su casa se cerraba con un chirrido ominoso que resonaba en sus corazones, una advertencia de que no todo debía ser descubierto. Elena era una mujer atrapada entre el amor y lo prohibido, buscando respuestas en un mundo que amenazaba con tragársela. Algunos decían que tenía un pacto con algo más allá de esta realidad, algo tan oscuro y enigmático que podría consumirla entera si daba un paso en falso. En la alborada de un nuevo día, el pueblo despertaba aterrorizado por un nuevo suceso. Una niña había desaparecido, y todos los dedos apuntaban a Elena, el foco de todas sus pesadillas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. El miedo y la tensión se palpaban en el aire, como si la misma tierra estuviese conteniendo el aliento. La búsqueda de la niña comenzaba, y los murmullos de rumores y acusaciones llenaban las calles. Pero había algo más, algo que Elena conocía, que podía cambiar el rumbo de todo. Y en su corazón, una pregunta atormentadora: ¿podría deshacerse del oscuro secreto que la habitaba antes de que fuera demasiado tarde? A medida que la noche caía, el destino de todos pendía de un hilo, y los ecos del pasado la llamaban. ¿Qué haría Elena cuando la verdad viniera a reclamarla? El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso que amenazaba con desbordar. Elena se encontraba sola en su casa. Los ecos de las voces del pueblo resonaban en su mente. La desaparición de la niña pesaba sobre sus hombros como una losa, una verdad que nadie podía soportar, ni siquiera ella misma. Las sombras se alargaban en cada rincón, y la ansiedad se instalaba en su pecho. Algo dentro de ella sabía que la luna llena traería más que solo el brillo plateado de la noche, traería revelaciones. Mientras tanto, las gentes de San Lorenzo se agruparon en la plaza, formando una marea de murmullos y miradas acusadoras. Es hora de actuar, decía un hombre de ojos resueltos, su voz grave como el trueno. Decenas de cabezas asintieron, y en sus ojos brillaba la rabia, pero también el miedo. Una mujer, anciana y temblorosa, alzó la voz: no debemos cruzar la línea. Puede que se enoje. Pero sus advertencias eran como gotas que caían en un torrente. La caza había comenzado. Elena se asomó a la ventana, con el rostro pálido reflejando el temor y el desafío. ¿Qué haría sin la niña?
Una parte de ella se debatía entre buscar ayuda, desvelar la verdad que amenazaba con devorarla, y la otra parte, más oscura, la instaba a aferrarse a sus secretos, a proteger aquello que había estado construyendo por años. Sabía que el bosque, su refugio, también era su prisión. En cada ritual, su energía se alimentaba de la desesperación, y el bosque susurraba todo lo que deseaba escuchar. De repente, un desgarrador grito rompió la atmósfera. «La encontré». La niña. La voz vibró en los corazones de los congregados, y como por arte de magia, sus pasos empezaron a dirigirse hacia la cabaña de Helena, convencidos de que sus oscuros secretos iban a salir a la luz. El miedo se convirtió en determinación mientras avanzaban, con antorchas en mano, iluminando la oscuridad, y arrastrando con ellos el peso de la ira. Las manos de Helena temblaban al sentarse en un viejo taburete, sumergiéndose en sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza a medida que una idea temida tomó forma. ¿Y si la niña no estaba perdida, sino que había elegido desaparecer para salvaguardarse? La voz en sus sueños la había advertido, pero su alerta llegó demasiado tarde. ¿Cómo podría defenderse de lo inevitable? La puerta estrellándose contra la pared la sacó de su ensueño. «No te escondas, bruja», gritó un hombre que conocía, su voz como un cuchillo. Helena dio un paso atrás, su mente corrió hacia los rituales, hacia el pacto que había hecho hace años. Todo había sido para proteger a su familia. Pero ahora, su propia vida pendía de un hilo. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito ensordecedor, mientras entraban en su hogar como una tormenta. Su mirada se posó en un antiguo libro escondido bajo una mesa. La respuesta estaba allí, pero ¿a qué precio? La multitud se agrandaba, y los rostros estaban llenos de furia y desespero. Las voces le exigían respuestas, pero Helena se encontraba a la orilla de un abismo. ¿Se atrevería a revelarlo todo, o su secreto sellaría su destino? El patio se tiñó de sombras y, cuando la luna asomó su esplendor, un grito desgarrador resonó en la noche, seguido de un silencio profundo. Helena sabía que, esta vez, no podría escapar. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por su verdad? Helena se encontraba acorralada, su hogar invadido por un torbellino de ira y desesperación. Las voces se adentraban en cada rincón, como serpientes inquietas buscando un corazón al cual morder. Sabía que su vida pendía de un hilo, y la decisión que debía tomar ya no estaba solo en sus manos. «Dímelo, bruja. ¿Qué hiciste con la niña?» El hombre que había gritado, su rostro distorsionado por la rabia, se acercó a ella, el resplandor de la antorcha iluminando sus ojos desorbitados. Su energía se desbordaba, un cóctel de dolor y sed de venganza, transformando su enojo en un espectáculo de ceguera. Helena sintió un frío recorriendo su columna, y aunque desearía tener palabras que lo calmaran, todo lo que encontró fue el eco de su propia angustia. Un pensamiento cruzó por su mente, como el relámpago que precede la tormenta: debía actuar rápido. Su mano temblando buscó el viejo libro en el suelo, un libro que había guardado a toda costa, lleno de secretos, de rituales antiguos que la habían protegido durante años. Deslizó sus dedos sobre la cubierta polvorienta, sintiendo que la energía oscura que la envolvía vibraba en respuesta. Si decidía usarlo, lo haría a un costo devastador. Sabía que la luna llena traería consigo la fuerza que necesitaba, pero también una advertencia: el poder siempre demanda algo a cambio. «Mejor morir en tus manos que dejar que se apoderen de mí», murmuró, mientras el brillo de la luna penetraba por la ventana, envolviendo la habitación en un halo plateado. «Cobarde. Tus trucos no funcionarán esta vez», gritó otra voz, mientras más y más personas entraban en su hogar. Cada mirada, cada palabra, era como clavos en su piel. Helena sintió que su valor se desvanecía, pero también, en medio de la desesperación, una chispa de determinación iluminó su ser. Iba a luchar. No era solo su vida en juego, sino el destino de aquellos que no podían defenderse. Rápidamente, comenzó a recitar las palabras que conocía de memoria,
su voz un susurro intenso en medio del caos. Con cada sílaba, el aire a su alrededor comenzaba a vibrar, y una energía palpable se formaba. Las antorchas empezaron a parpadear, y el murmullo en la multitud se transformó en un silencio sobrecogedor. Era un momento de tensión desesperada, sabían que algo oscuro se perfilaba en sus corazones, pero la ira colectiva se reanudó con más fuerza. No dejes que nos engañe más. Atrápenla. El grito resonó en el aire, más fuerte que el retumbar de los truenos, mientras las manos comenzaban a extenderse hacia ella, listas para arrastrarla hacia el abismo que había invocado. Elena sintió la súbita presión de la multitud y, en un instante de lucidez, lanzó su mirada hacia el viejo libro. Todo su mundo se hallaba en una encrucijada, revelar o esconder. ¿Qué elegirá al final? El poder llamado resonaba como un eco entre sus venas. Podía arriesgarlo todo, dejarlo fluir, pero, ¿qué pasaría con la niña si lo hacía? Y si liberara la verdad, sería capaz de cargar con las consecuencias. Algo crujió en el exterior, una sombra se deslizó bajo la luz de la luna, y en un rincón del bosque, el susurro de la brujería se volvió ensordecedor. Podría ser el eco de un antiguo pacto que regresaba para reclamar lo que le pertenecía. Elena se sintió absorbida por el dilema. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe, dejando paso a la oscuridad, trayendo consigo una risa baja y burlona que enviaba escalofríos a lo largo de su espalda. Al final, una pregunta quedó en el aire, suspendida entre el miedo y la anticipación. ¿Qué decidirá Elena? ¿Cómo enfrentará su oscuro secreto en la noche que se avecina? La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando a una figura envuelta en sombras. Su presencia exudaba un aura de poder y desprecio, y la risa burlona cortó el aire tenso como un cuchillo. Elena sintió como su corazón latía con fuerza, como si su pecho quisiera escapar de la prisión de su cuerpo. Lista para enfrentar la verdad, querida, la voz resonó, suave pero desgarradora, retumbando en la mente de todos los presentes. Un escalofrío recorrió su piel, y la multitud se detuvo, inquieta. Aquella figura era más que un intruso, era Elara, la bruja anciana del pueblo, quien había sido desterrada años atrás por sus propias prácticas mágicas. Elena había oído historias sobre su regreso, pero jamás creyó que sería tan espeluznante. Has intentado esconder tus secretos, pero aquí estoy, tal como lo prometí, continuó Elara, con una sonrisa torcida. La multitud, en su mayoría temerosa y confundida, comenzaba a murmurar entre sí, cada vez más intrigada. No la escuches, no hay verdad en sus palabras, gritó uno de los hombres, interrumpiendo el hechizo que Elara intentaba tejer. Pero las palabras de Elena, aún resonando en el aire, estaban haciendo eco con creciente intensidad. Elara se acercó a Elena, su mirada fija, penetrante. Nunca es tarde para hacer lo correcto. La niña, ella, tiene más que ver contigo de lo que imaginas. Cada palabra era como un veneno, corriendo por las venas de Elena, revelando la parte de su pasado que había intentado enterrar. La multitud retrocedió, atónita, mientras la energética conexión entre las brujas parecía entrelazarse en el aire. La verdad, esa verdad que Elena había guardado en lo más profundo de su ser, comenzaba a filtrarse. Con cada sílaba que Elara pronunciaba, la espera se volvía más insostenible, como si un telón de misterio estuviera a punto de caer. ¿Qué hiciste, Elena? ¿Qué pacto sellaste con la oscuridad? La multitud apremiaba cada vez más, como si un hormigueo colectivo les envolviera. Las miradas ahora se volvían de la ira a la compasión, y sus corazones pulsaban al unísono entre la curiosidad y el miedo. Sin embargo, Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación estaba a la vista, y las sombras que había cultivado durante años empezaban a danzar fuertemente alrededor de su mente. Drogaría la memoria que había intentado olvidar, o tal vez, simplemente la taparía con las cadenas de un pasado marcado por errores irreparables. No puedo, no quiero decirlo. Debo protegerla, murmuró, la angustia apretando su garganta.
Su luchadora decisión contradiciéndose ante la verdad que se avecinaba, un eco de dolor que nunca había querido admitir. «Pero te estás condenando a ti misma», gritó Elara, el eco de su propia voz traicionándola. «No podrás eludirlo para siempre. Este poder, esta brujería, no es solo un juego. Es sagrado, y si no lo usas correctamente, perderás a la niña para siempre». El terror se apoderó de la habitación. Mientras cada latido de su corazón clamaba por una respuesta, la figura de Lara se desvaneció lentamente en el aire, dejando un rastro de inquietantes promesas de lo que vendría. La luna brillaba con ferocidad, haciendo surgir sombras extrañas desde las esquinas de la habitación, como si fueran ángeles caídos listos para cobrar una deuda. Elena se aferró al libro, su poder pululante en el aire lo llamaba, y dentro de ella, la verdadera lucha comenzaba. Podía sentir los ojos de la multitud sobre ella, ansiosos por verlo estallar en llamas. ¿Quieres saber qué enseñé a la niña? ¿Qué secretos guardé para protegerla? Su destino se entrelaza con el mío, pensó, dando un paso adelante hacia ellos, mientras una determinación nacía en sus entrañas, pero antes de que pudiera hablar, el crujido de una rama sonó desde el bosque, y un grito desgarrado rompió el silencio. La niña, su niña, unos pasos apresurados resonaban en la noche, una sombra conocida, una vida que exigía ser rescatada. Elena sintió que un abismo se abría a su alrededor. ¿Qué opción me queda ahora? La pregunta flotó en el aire, mientras la verdad y la magia amenazaban con desbordar todo lo que conocía. ¿Estaría dispuesta a soltar sus demonios y salvar lo que amaba, o sería consumida por su propio secreto? La noche había empezado a cobrar vida, y el tiempo se agotaba. ¿Qué haría Elena cuando las sombras, finalmente, reclamaran su salvación? El grito resonó no solo en el aire, sino en el alma de Elena. La voz de su hija, un eco de inocencia y vulnerabilidad, atravesó la oscuridad como un sable cortante. Con cada segundo que pasaba, el pánico la envolvía. No. No puede ser. Su mente se rebelaba, y una mezcla de desesperación y furia la empujó hacia adelante. El temor al futuro la controlaba, pero el amor por su hija la instigaba a actuar. Mientras la multitud retrocedía, y los murmullos se agolpaban como una tormenta lista para estallar, la necesidad de encontrarla comenzó a opacar todo lo demás. El corazón de Elena latía con un ritmo frenético mientras sus pasos la llevaban otra vez hacia el bosque, ese lugar que tanto había evocado recuerdos de alegría, pero que ahora rebosaba de peligros desconocidos. Las sombras se alargaban y retorcían, y cada crujido de las ramas resonaba como un presagio de lo que podría guardar entre los árboles. ¿Dónde estás, cariño?, gritó, su voz cortándose por la ansiedad. Temía que su pequeña estuviera sola, perdida y asustada, que el mismo bosque que un día había sido su refugio, se hubiera transformado en su prisión. La figura de Lara parecía danzar en su mente, sus palabras retumbando con cada latido. Este poder es sagrado, pensó, mientras se adentraba todavía más. Si todo lo que Lara decía era cierto, cada secreto, cada pacto, tenían que ser revelados. Pero, ¿era realmente el momento? Se detuvo en un claro y cerró los ojos, respirando hondo. La energía oscura que la rodeaba parecía atenuarse, como si el propio bosque estuviese en espera. En ese instante, recordó el antiguo libro en sus manos. Hazañas de magia, rituales que nunca soñó usar, y la promesa de la oscuridad que amenazaba su paz. «Esto es por ti». «Siempre lo ha sido», murmuró, sintiendo que cada murmullo de su voz empujaba los miedos hacia la periferia. Tenía que arriesgarse y utilizar la magia que había heredado, no solo para enfrentar a Elara, sino para salvar a su hija. Pero, ¿a qué costo? De repente, un destello de luz parpadeó en la distancia, la criatura o lo que fuera, visible solo por un instante. «Sigue la luz, Elena». La voz de su madre resonó en su recuerdo. Su madre siempre le había enseñado a seguir lo que brillaba,
a no permitir que el miedo la convirtiera en piedra. Sin pensarlo, se lanzó hacia ese brillo que parecía bailar entre los árboles, los pasos se hicieron más firmes, casi como si la magia la guiara. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía el aire. El claro donde había visto el destello estaba a pocos metros, y Elena podía percibir el aroma dulce de las flores, pero también un olor agrio como a decaimiento. En su interior, la advertencia de su madre regresó: a veces, lo brillante oculta lo más oscuro. Cuando cruzó la última línea de árboles, la escena que se dibujó ante ella la paralizó. Allí, en el centro, su hija, atrapada en un círculo de fuerza, rodeada por sombras que parecían cobrar vida. Los ojos de la niña, repletos de terror, miraban a su madre, y el corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. «Mamá. Ayúdame». La voz de su hija apenas alcanzó a salir entre sollozos. El horror de la situación desbordó el ímpetu acumulado en su pecho. Con el poder de su madre fluyendo en ella, recordó una vez más lo que Lara había dicho. Si no usas la brujería correctamente, perderás a la niña para siempre. Elena se sintió absorbida por la oscuridad mientras la desesperación comenzaba a transformarse en resolución. «No puedo dejarte ir. No permitiré que te lleven», gritó, invocando todo su ser, convenciéndose de que la magia sería su salvación. El aire se cargó de electricidad y un silencio profundo sumió el claro en un extraño estado de calma. Con un gesto, las sombras comenzaron a retorcerse y a separarse un poco, como si temieran el poder que Elena estaba empezando a desatar. «¿Seré yo la próxima Elara?», se preguntó, mientras sintió su poder arder en su interior. Pero antes de que pudiera completar su conjuro, un eco resonó detrás de ella. Una figura familiar se dibujó en la penumbra, y la respiración de Elena se detuvo. Era Lara, sonriendo. «¿No te parece fascinante cómo la oscuridad siempre llama a la luz?». La tensión creció, y Elena entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría salvar a su hija y deshacer el pacto que la ataba, o sucumbiría ante el destino que la bruja había tejido. El destino de ambas pendía de un hilo, y la elección debía hacerse antes de que los ecos del pasado consumieran el futuro. La luna brillaba intensamente, marcando el principio del desenlace, y Elena comprendió que el tiempo se había agotado. ¿Sería capaz de enfrentarse a su mayor temor y cambiar el rumbo de su historia? El aire se volvió denso en el claro, como si las mismas sombras quisieran atrapar a Elena en su abrazo frío. Elara se acercó lentamente, deslizándose como una serpiente entre las ramas. Su sonrisa era perturbadora, un eco de burlas que retumbaba en la mente de Elena. «Has llegado lejos, querida. Pero hay algo que debes entender». La bruja levantó una mano, y las sombras alrededor de su hija crujieron, moviéndose como si fueran seres vivos. «Este poder no es algo que se toma a la ligera. Te has atrevido a invocarlo, y ahora estará a prueba». «Déjala en paz», gritó Elena, su voz llena de una rabia ardiente. Cada palabra era un golpe, una promesa de que no se rendiría. «No dejas que la luz entre en tu corazón, pero yo lo haré y te mostraré que has estado equivocada sobre la magia». Las sombras se juntaron y un murmullo antinatural resonó en el aire. Elena sentía que su energía se intensificaba, un torbellino de luz y oscuridad en su interior. Aunque el miedo intentó colarse, la desesperación por su hija lo apartó. «¿Acaso crees que la emoción va a salvarte?», se rió Elara, sus ojos oscuros destellando con burla. «La magia es mucho más que eso. Necesitas sacrificio, entrega, todo lo que amas». Los gritos de su niña llenaron el claro, mezclándose con el eco burlón de la bruja. «Mamá». Su voz era un canto de angustia que resonaba en el pecho de Elena, un recordatorio de lo que tenía en juego. Era un canto familiar que la impulsaba hacia adelante, recordándole que no podía perderla. Con la mente enfocada, comenzó a recordar las enseñanzas de su madre, el verdadero significado detrás de los rituales que había aprendido.
Elena alzó las manos, y con un foco decidido, canalizó su energía hacia la luz. El aire vibró a su alrededor mientras una esfera brillante se formaba ante ella, creciendo en poder e intensidad. ¡No! El ara retrocedió, la risa desapareciendo de su rostro. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes. Pero Elena ya había recorrido demasiado camino. Sentía la conexión con su hija, la necesidad de protegerla, y cada emoción era un hilo que tejía el poder en su interior. Alzó la esfera, y ésta estalló en un torrente de luz que desnudó la oscuridad que rodeaba a la niña. Las sombras a su alrededor titubearon, pareciendo debatirse entre dispersarse o atacar. En ese momento, el caos se desató. Viento y sombras chocaron en el aire, y la magia se hizo tangible, un rayo de esperanza en medio de la desolación. La luz envolvió a su hija, separándola del círculo oscuro, y el grito de felicidad de la niña se escuchó como un canto celestial. Sin embargo, el ara se recuperó rápidamente, sus ojos ardían con furia, y su rostro se transformó en una máscara de diabolismo. ¿Crees que puedes romper el pacto tan fácilmente? No has visto nada aún, Elena. Cada palabra era un veneno que llenaba el aire de desesperanza. La bruja comenzó a conjurar, sus manos dibujando formas en un lenguaje arcano que hacía que la superficie del suelo temblara. Elena sintió como sus fuerzas se agotaban, la energía escurría de ella mientras luchaba por mantener a su hija a salvo. «Mamá, estoy aquí por favor». La voz de su hija era un faro que la mantenía enfocada. Sin embargo, a cada momento la presión de la bruja se hacía más intensa, y la sombra del ara estaba a punto de engullirla otra vez. Elena luchó por mantenerse en pie, un sentido de impotencia comenzando a retumbar en su pecho. ¿Podía realmente enfrentarse a el ara y ganar, o todo esto estaba destinado a terminar en oscuridad? Justo cuando todo parecía perdido, un instante de claridad la alcanzó. «Por el amor que tengo, lo intentaré todo», murmuró, determinándose a no dejar que la magia oscura triunfara. Pero, mientras estaba a punto de invocar su poder con un último esfuerzo, un misterioso símbolo apareció en el suelo, brillando con una luz antigua, un símbolo de advertencia. Era un recordatorio de que la magia costaba más de lo que ella podía imaginar. A veces, lo que brilla más también puede acabar en destrucción, dijo un susurro. En el viento. Elena se dio cuenta de que no solo luchaba contra el ara, sino también contra un legado, un destino inquebrantable, y así, con el desenlace al borde, Elena se dio cuenta de que ella no solo tenía que salvar a su hija, sino también entender el sacrificio que se requería y lo que realmente significaba el poder. ¿Estás lista para elegir?, preguntó la voz del bosque en su interior, justo cuando las sombras comenzaron a avanzar nuevamente, y la luz titilante se volvía aún más opaca. El destino de su familia estaba en la línea una vez más, y la guerra por el alma de su hija apenas empezaba. ¿Sería capaz de hacer el sacrificio necesario o las sombras terminarían por devorarlas a ambas? El corazón de Elena latía con fuerza mientras las sombras danzaban a su alrededor, un espectáculo macabro que reflejaba su propia incertidumbre. El símbolo brillante a sus pies parecía vibrar, pulsando con una energía familiar e inquietante. La bruja, ahora un monstruo de ira y resentimiento, se había acercado tanto que podía sentir el frío de su aliento, un aire gélido que invadía el espacio entre ellas. «Tienes que entender, querida», el ara susurró, su voz una mezcla de dulzura y veneno. «Este poder que buscas, no es solo magia. Es un pacto. Y todos los pactos exigen un precio». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? Los recuerdos de su infancia regresaron, cada historia que su madre le había contado sobre el precio de la magia, siempre había un sacrificio, una lección entre lo que se amaba y lo que se deseaba. Pero nada de eso la había preparado para este momento. A su alrededor, las sombras se movían como olas,
cada vez más agresivas, intentando tragarse la luz que había emanado de su ser. Con un esfuerzo, Elena levantó su mano libre, sintiendo la energía pulsar en sus venas. Sabía que tenía que canalizar ese poder, pero, ¿qué estaba dispuesta a pagar? «Deja de jugar con fuerzas que no comprendes, Elena», gritó Elara, su voz resonando como un trueno. Las sombras respondieron, azotando la tierra con una furia silenciosa. El corazón de Elena se apretó. «¿Qué quieres de mí?». Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. «No hay nada que puedas ofrecerme que valga la pena». La bruja sonrió, sus ojos oscuros destellando con un brillo maligno. «Oh, querida, lo que ofrezco no es algo que pueda ser rechazado. Has llamado a las sombras, y ellas ya están entrelazadas en tu destino. Si quieres liberar a tu hija, tendrás que liberar algo de ti misma». Con cada palabra de Elara, la presión en el claro aumentaba, el aire se volvía más pesado, casi tangible, como si el propio bosque respirara en sinfonía con el conflicto. Las sombras comenzaron a dibujar formas, figuras borrosas que parecían moverse por voluntad propia, acercándose aún más a la niña. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En su pecho, una mezcla de amor y miedo ardía como un fuego inextinguible. Necesitaba actuar, y rápido. La luz en su interior se intensificó mientras forzaba la conexión con su hija, sintiendo cada rayo de esperanza que aún latía en su corazón. «Nunca me llevarás la oscuridad», gritó Elena, desafiando a la bruja. Con una energía renovada, cerró los ojos un segundo. Recordó las sonrisas de su hija, el sonido de su risa, la inquebrantable luz que había traído a su vida. Aquello era su fuerza, aquello era lo que importaba, y entonces, con un grito sordo que cortó el aire como un cuchillo, comenzó a concentrar toda su energía. El símbolo en el suelo brilló aún más intensamente, como si respondiera a su llamado. La luz estalló en su interior, y las sombras, ahora titubeantes, parecieron encogerse ante su poder. «Esto es solo el principio», murmuró Elara, mientras el semblante de desesperación comenzaba a asomar por su rostro. Pero la bruja no abandonaría la pelea tan fácilmente. «El poder viene con un precio», Elena, exclamó, y los retorcidos árboles del claro comenzaron a moverse, creciendo y encogiendo como si quisiera atacar. Elena luchó contra la creciente tormenta que siempre había vivido a la sombra de Elara, y en un instante de claridad, exclamó: «Te enfrentaré aunque me cueste todo». Con un movimiento deliberado, abrió los ojos y, en el aire, formó un puente de luz que se extendía hacia su hija, pero en el fondo, sabía que cada haz de luz tenía un precio y que tal vez, al final, ese precio podría ser algo que nunca había imaginado perder. Las sombras se unieron de nuevo, dando vueltas en un frenético torbellino, preparándose para un ataque final. ¿Sería suficiente su poder para romper las cadenas de la bruja, o sería Lara quien finalmente la llevaría a la oscuridad? El sacrificio viene en muchas formas, querida. ¿Te atreverás a perder lo que amas? Elara rugió, desatando un grito que resonó por todo el bosque, y las sombras se lanzaron hacia Elena en un frenesí aterrador. El tiempo se detuvo justo antes de que todo estallara en caos. ¿Cuál será el costo de salvar a su hija? La batalla apenas estaba comenzando, y el verdadero desafío estaba por llegar. El caos estalló con una violencia implacable. Las sombras, como serpientes indomables, se lanzaron hacia Elena con una voracidad casi tangible. El grito de Elara resonó en su mente, pero en lugar de rendirse, Elena sintió que su amor se transformaba en una armadura. Cada recuerdo compartido con su hija, cada risa y cada abrazo, se convirtieron en su escudo. Los rayos de luz que emanaban de ella se intensificaron, creando un halo que empujaba a las sombras hacia atrás. Sin embargo, la bruja no iba a ceder tan fácilmente. Con un movimiento de su mano, las figuras oscuras se retorcieron y formaron un remolino voraz. Más rápido y más feroces, comenzaron a rodear a Elena, con sus siluetas amenazantes formando una espiral de desesperación.
No te dejaré caer en la oscuridad, gritó Helena, a pesar de que su voz temblaba en la tormenta de poder que la envolvía. Pero dentro de ella, la duda empezaba a asomarse. ¿Sería realmente capaz de enfrentar a Elara y al mismo tiempo proteger a su hija? A medida que las sombras se acercaban, una imagen fugaz cruzó su mente, la parte más oscura de su propia historia. Era un secreto que había mantenido escondido, algo que había enterrado en un rincón de su alma. Recordó aquella noche, llena de desesperación, cuando había hecho un trato de fusión de almas con una fuerza desconocida para conseguir el amor que hoy la llenaba de terror. ¿Te atreverás a enfrentarte a tu propio oscuro secreto?, rió Elara, como si hubiera leído su mente. Tus sombras son tus propias creaciones, Helena. Conócete a ti misma y entonces podrás liberarte de mí, o caer en la oscuridad de una vez por todas. Helena sintió una punzada de pánico. Las sombras no solo representaban el mal que había despertado en su vida, sino también los errores que había cometido. ¿Era este el precio que debía pagar? Libera a su hija a costa de su propia alma, de sus propios errores. En ese instante, el símbolo brillante bajo sus pies comenzó a resplandecer con fuerza, como si respondiera a su agitación interna. No, gritó, cerrando los puños, decidida a no dejar que sus miedos la consumieran. Pero la realidad empezaba a mostrarse como un espejo roto y agudo. La verdad era un ardor en su pecho, y como en un eco lejano, escuchó la voz de su madre advierte sobre los peligros de la magia. Todo pacto tiene un precio. Inmediatamente, Helena sintió como el aire se volvía más denso, una presión que casi la asfixiaba. Un susurro se deslizó en su mente: si no me enfrentas, serás parte de mi oscuridad para siempre. Las palabras la atravesaron como flechas, dejando en sus venas un cálido rastro de urgencia. Con un último aliento de coraje, Helena se concentró en lo que realmente deseaba. La imagen de su hija sonriendo se proyectó frente a sus ojos, y con eso, su corazón ardió con un fuego nuevo. Tu oscuridad no me detendrá. No más, gritó, y por primera vez, sintió que su propio poder estaba en sus manos, y que el sacrificio debía ser una lección y no una condena. Las sombras comenzaron a retroceder, titubeando ante el resplandor que brotaba de su ser. Pero una risa burlona resonó, casi melancólica. ¿Crees que solo necesitas valor? Hay más que solo amor en este juego, querida. Otro precio te está esperando. Justo en ese instante, el silencio se apoderó del claro y las sombras se detuvieron. Helena, sintiendo un nudo de incertidumbre, comprendió que estaba a punto de desatar una verdad mucho más oscura de lo que había imaginado. Algo dentro de ella comenzaba a despertar, un recordatorio de los secretos que había mantenido en la penumbra. ¿Qué será lo que deba enfrentar? ¿Qué precio tendré que pagar realmente para mantener a salvo a lo que más amo? Con esas preguntas rompiendo el aire, el claro se llenó de una energía ominosa. Las sombras, ahora inquietas y dubitativas, aguardaban a que Helena desvelara su esencia más oscura. Las manos de Helena temblaron mientras miraba a su alrededor, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Y en su interior, una verdad inamovible se aferraba a ella: el camino hacia la liberación no sería solo un enfrentamiento con Elara, sino una confrontación directa con los demonios que ella misma había creado. En su búsqueda por salvar a su hija, la verdadera pregunta surgía: ¿podría enfrentar lo que realmente había escondido en sus sombras? El viento aullaba entre los árboles, como un lamento que parecía compartir el dolor de Helena. Las sombras danzaban a su alrededor, provocando un torbellino oscuro que se alimentaba de su incertidumbre. La luz que antes brillaba en ella vacilaba, desafiada por la creciente amenaza de sus propios temores. En medio de la confusión, un sentimiento de tristeza la invadió. ¿Cuánto tiempo había pasado corriendo de su propia historia? Cada lágrima derramada, cada traición a sí misma la había llevado a este momento. El eco de sus recuerdos más oscuros resonaba en su mente: la traición, el deseo desbordante de poder, y aquel pacto sellado por su desesperación. Había sido una búsqueda de amor,
Pero ahora parecía más bien una condena. Elara se acercó, sus ojos centelleando con un brillo maligno. Enfréntate a ti misma, Helena. Lo que temes no es solo mi poder. Eres tú quien ha cultivado esta oscuridad en tu hogar. La bruja hizo un gesto, y las sombras se detuvieron y se alinearon, formando una muralla de formas inquietantes. ¿Qué es lo que realmente has atacado al buscarme? ¿Tu amor o tu ego? Helena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras una corriente helada le recorría la espalda. Las palabras de Lara eran dardos cargados de verdad. ¿Había dejado que su ambición ahogara el amor verdadero que había por su hija? No, no puede ser. Pensó, tratando de ahogar esa voz interior que la atormentaba, pero la risa de Lara resonaba como un eco siniestro en el silencio desolador. El amor no puede florecer en un jardín de mentiras, querida. Debes hacer frente a tu pasado, o serás consumida por él. Las sombras, ahora con un brillo más intenso, comenzaron a acercarse nuevamente, como un río que se desborda. Helena sentía el pánico crecer, pero en lo profundo de su ser, una chispa de determinación se encendía. Tenía que despojarse de sus cadenas. Con un grito desgarrador, levantó la mano, y el símbolo brillante en el suelo emitió un fuego que iluminó todo el claro. Yo soy más que mis errores. Soy madre. Soy fuerte. No me dejaré dominar. La luz que brotó de su interior se expandió, creando un escudo entre ella y las sombras. El aire se tornó pesado y vibrante, como si la propia tierra temblara ante la invasión de su verdad, pero a medida que su energía aumentaba, comenzó a ver visiones distorsionadas dentro de la luz. Imágenes de su pasado, su madre, su relación rota, y las decisiones que habían moldado su vida. Ella se vio a sí misma, más joven, eligiendo el camino de la magia oscura en lugar de la luz. Todo lo que he hecho fue por amor, murmuró, mientras las lágrimas brotaban. Pero esa justificación comenzaba a sonar hueca. Amor sinceramente sano no necesita oscuridad, dijo Elara, con una calma perturbadora. Tu lucha no es solo contra mí, sino contra la bruma que has alimentado con tus acciones. Acepta lo que has sido para renacer. La luz de Helena comenzó a titilar, y la conexión con su hija se desvanecía ante su incapacidad de enfrentar sus propios demonios. La brujería que había anhelado ahora se convertía en su prisión. Elara, no, gritó, sintiendo que el hielo de la duda la envolvía. Esto es solo el comienzo, querida Helena. Lo que hay en la oscuridad es solo un eco de lo que llevas dentro. Las sombras comenzaron a lanzar hilos oscuros hacia ella, como tentáculos tratando de atrapar su luz. Helena se debatía entre lo que debería dejar ir y lo que deseaba salvar. La lucha interna la estaba desgastando, y el viento se volvió un susurro helado que le gritaba su verdad. Tenía que decidir, enfrentaría su oscuridad, o se dejaría atrapar por ella. Debo resistir, pensó, mientras las garras de la sombra alcanzaban su piel. Pero las sombras llevaban mucho de ella, y sabía que la batalla no sería solo por su hija, sino por su propia alma. A cada paso lleno de determinación hacia la luz, hubo un retazo de su pasado ardiendo con rabia y dolor. Pero en el fondo, una voz se elevaba de su corazón, recordándole que el amor intacto siempre encuentra el camino a la redención. Y en ese instante, Helena comprendió que su verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. El suelo vibraba con una nueva energía. Abriría la puerta a la verdad, pero el riesgo era mayor de lo que era consciente. En un grito desgarrador, se dispuso a enfrentar la revelación final. ¿Qué oscura verdad sobre ella misma estaba por desvelarse? ¿Podría soportar el precio de su propia liberación? El claro se llenó de un silencio profundo, esperando a que Helena decidiera. La entrega estaba por comenzar. Helena se sintió profundamente transformada por la verdad que la invadía. Aquel lugar que una vez había sido su refugio se convirtió en el escenario de su mayor batalla.
Con la luz y las sombras enfrentadas, sintió un poder intensificarse en su interior, como si su corazón latiera al ritmo de un antiguo hechizo que clamaba ser liberado. Debo enfrentar mis propios demonios. Las palabras resonaron fuertemente dentro de ella, aunque le costaba comprender en qué consistiría ese enfrentamiento. El ara, rodeada de sombras, se mantenía firme mientras una sonrisa malévola cruzaba su rostro. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sí. Te enfrentaré. Las palabras salieron de su boca con claridad, un estallido de coraje que sorprendió incluso a la bruja. Elena enfocó su energía en un solo propósito, salvar a su hija y liberarse de las cadenas que habían mantenido atrapado su verdadero ser. La luz en el claro despertó con su determinación, danzando entre las sombras y revelando antiguos secretos que habían permanecido ocultos. Las figuras negras lanzaron sus tentáculos hacia ella, pero cada vez que Elena meditaba en el amor que sentía por su hija, esos tentáculos se desvanecían al instante. El ara, sorprendida, se burló: ¿crees que eso te salvará? El amor no es suficiente para liberarte de lo que realmente eres. El aire resonaba con una tensión palpable. Elena sintió como la bravura llenaba su pecho y con un grito poderoso, comenzó a recitar un conjuro que había aprendido de su madre. Las palabras brotaron de su corazón como un río desbordante, fluyendo con sinceridad. Por el amor verdadero, por la luz que brilla en la oscuridad, así sea. La energía acumulada se disparó, envolviendo el claro en una brillante luz dorada. Las sombras comenzaron a retroceder, su poder debilitándose ante el fulgor de su verdad. El ara, al ver que su control se desvanecía, lanzó un grito de furia. No puedes derrotarme, tu propio pasado volverá para reclamarte. Pero la conocida oscuridad que había plagado la vida de Elena no la atemorizaba más. Cada dolor, cada traición que había ocultado en su corazón, se convirtió en el combustible de su liberación. Ella levantó la vista hacia la figura de su hija, aún atrapada en un círculo oscuro. «Mamá. Ayúdame», clamó la pequeña, y su voz despertó aún más energía dentro de Elena. Sin pensarlo, se lanzó al corazón del claro, segura y decidida. «Soy más que mis sombras. Soy madre, y eso es lo que me da poder», gritó, mientras la luz ardía ferozmente, rompiendo, poco a poco, las ataduras que mantenían prisionera a su hija. El aire se volvió un torbellino de emociones. Las sombras crujieron y comenzaron a dispersarse, incapaces de resistir la fuerza de la amorosa determinación de una madre. Con cada palabra, alcanzó mayores niveles de poder que nunca había creído posible. «Nunca más seré prisionera de mis propios miedos», Elena declaró, y a medida que las sombras se desvanecían, la figura de Lara empezó a tambalear. La bruja, toda arrogancia y astucia, parecía perder el control, su poder menguante ante la fuerza indomable de un amor verdadero. Finalmente, cuando la luz tocó a su hija, una chispa de pureza la liberó. «Mamá». La pequeña salió del círculo negro, corriendo más allá de la oscuridad que tanto había amenazado sus vidas. El trío se enrolló en un abrazo, el corazón de Elena batiendo con fuerza. Todo había valido la pena. En un instante, comprendió que la magia había exigido su pago, su anhelo de poder había sido la sombra que había nublado su vida, pero el amor había sido siempre su luz. El ara, furiosa, retrocedió, su poder desvaneciéndose hasta que se convirtió en nada. «No has terminado aún», susurró, mientras se desvanecía en la penumbra, dejando el claro en un profundo silencio. Elena y su hija se abrazaron con fuerza, sus corazones latiendo como uno solo. Habían enfrentado lo imposible, unidos por un amor indestructible. Se giraron hacia el bosque, una sensación de paz llenaba el aire. Un nuevo día se avecinaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. La oscuridad que había acechado sus vidas se desvanecía, y a pesar de que el camino hacia la verdad había sido atormentador, habían ganado la batalla más importante. «Te prometo que nunca más volverás a estar sola»,
dijo Elena, mirando a su hija a los ojos, llenos de luz. Nunca más, replicó la niña, sonriendo, mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte. Así, juntas, enfrentando el futuro con valentía, caminaron hacia la luz de un nuevo amanecer. Ahora tú también puedes ser parte de esta aventura. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción ayuda a que el canal siga creciendo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y lograr que más personas descubran estas historias que nos tocan el alma. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué te pareció? ¿Qué crees que pasará después? Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans saben que hacer estas pequeñas acciones hace una gran diferencia. Gracias por estar aquí.